¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos hoy con las mentiras y gordas del gobierno sobre impuestos y gasto público. Dice el refrán que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Pues bien, a este gobierno podríamos decir que le alcanzamos desde el primer día, por mucho que piense que los cojos somos todos los demás. Quizá esta sea la peor de las reflexiones que nos ha dejado la información que emana del Ejecutivo en estos últimos días. Por un lado, ayer conocíamos el dato de que el gobierno había cerrado 2024 con el mayor número de altos cargos y funcionarios a dedo de nuestra historia, con 799 cargos a dedos y asesores que forman parte de la Administración General del Estado y que representa más de 160 millones de euros en salarios. Récord histórico absoluto que año tras año ha ido batiendo este gobierno. Cada año ha ido incorporando a más y más gente. Esto por el lado del gasto. ¿Y qué dinero se están gastando? Pues el suyo y el mío, el de usted que nos escucha y el de nosotros que se lo contamos. El dinero que nos cobran impuestos y que este miércoles, día de sesión de control al gobierno, hemos tenido que aguantar encima que la ministra de Hacienda nos diga y se quede tan ancha diciendo eso de que nos han subido los impuestos, que eso de que nos suban los impuestos... 97 subidas de impuestos desde que llegaron. Bueno, pues que esto es mentira, que en realidad lo que ha pasado, señoras y señores, es que este gobierno de Sánchez y María Jesús Montero en realidad nos ha bajado los impuestos. Este gobierno no ha subido los impuestos, los ha bajado. Este salario en la época de gobierno del Partido Popular tributaba 839 euros, ahora el 80% tributa cero. El gobierno de España ha bajado impuestos por 30.000 millones de euros. Ustedes subieron los impuestos en 74.000 millones de euros. ¿Qué quieren que les diga? No solo es una vergüenza que quieran convencernos de esto, no solo es una vergüenza que nos mientan, es que ya lo que es una vergüenza es que encima nos quieran tomar por tontos. Insisto, más de 90 subidas de impuestos desde que llegaron al poder. Un incremento de recaudación constante desde que llegaron al poder, llegando además a la ignominia de aprovecharse de tener una de las peores inflaciones de los últimos 20 años encima y en lugar de aliviarnos la presión fiscal para que se adecuara a la pérdida de poder adquisitivo que estábamos teniendo, aprovechar al gobierno para seguir incrementando la recaudación vía no deflactación de la tarifa del IRPF y vía impuestos sobre el valor añadido. Unos impuestos que en su día se subieron temporalmente al 21% y que, como ustedes saben, ese temporalmente se quedó para siempre marcado en nuestras reglas fiscales, en nuestras reglas tributarias. María Jesús Montero defiende que los que cobran el salario mínimo tienen que pagar IRPF cuando dijo y prometió hasta la saciedad que nunca le subiría los impuestos a la clase trabajadora. María Jesús Montero, a la que acaban ustedes de escuchar presumir de que este gobierno baja los impuestos y no los sube, insisto, María Jesús Montero es la que acusa y acusaba a la señora Díaz Ayuso por bajar los impuestos en la Comunidad de Madrid y decía que estaba practicando dumping fiscal con el resto de comunidades autónomas. Esta, la ministra de Hacienda, la que acusaba de dumping fiscal a la señora Díaz Ayuso por bajar los impuestos, es la que hoy está presumiendo de que los baja cuando en realidad lo que está haciendo es subírnoslo como nunca antes. Es que María Jesús Montero ha dejado bueno a Montoro, que fue el ministro que más nos había subido los impuestos a los españoles desde entonces. Es que María Jesús Montero y el señor Sánchez son los políticos que han convertido a los españoles en los europeos a los que más les han subido los impuestos desde 2018. Y nos dice con toda la cara que en realidad lo que ha hecho ha sido bajarnos en 30.000 millones los impuestos a los españoles. Pero señora María Jesús Montero, ¿qué clase de cifra de estadística de Excel ha hecho usted? Si nos ha disparado el IRPF.
Si las tibias subidas de salarios que se conseguían durante el peor momento de la inflación, con mucho esfuerzo por parte de los empresarios para tratar de subir un poquito el salario a sus ciudadanos y que no perdieran tantísimo poder adquisitivo como estábamos perdiendo, hacía que muchos de ellos saltaran de tramo y tuvieran que pagar más impuestos. Por eso no se deflactó la tarifa del IRPF, porque mientras usted se empobrecía, usted que nos escucha, que tiene una nómina, mientras usted se empobrecía, había inflación, el gobierno lo aprovechaba para disparar la recaudación. Para si a usted le metía la mano en el bolsillo hasta la muñeca, metérsela hasta el codo. Eso fue lo que hizo María Jesús Montero, eso fue lo que hizo este gobierno, no deflactando la tarifa del IRPF. Y ahora presumen de que ellos nunca han subido los impuestos en el IRPF. ¿Cómo que no? De la peor manera, de la manera más salvaje. Más de 100.000 millones de euros extra de recaudación desde que están. ¿Qué es la recaudación completa de un año por IRPF? Eso es lo que nos han subido los impuestos a lo largo de todos estos años. Le han subido los impuestos a las energéticas, le han subido los impuestos a los bancos, que por supuesto se traslada en mayores costes para el resto de los ciudadanos. ¿Qué se creen ustedes? ¿Que el que le suban los impuestos, yo qué sé, al señor Roig, o que le suban los impuestos a las energéticas, o que le suban los impuestos a los bancos, no se traduce en que luego ustedes, al pagar esos servicios, van a tener que pagarlos más caros? ¿O es que nos pensamos que aquí esto de subirle los impuestos a los ricos no implica que al final todos tenemos que pagar más impuestos? Bueno, pues ahora nos quieren convencer de que no es así. No sé si lo peor es que nos mientan, insisto, o que nos tomen por imbéciles. Pero lo cierto y verdad es que este gobierno ha conseguido superar al peor gobierno en esta materia que se recuerda y que en Hacienda capitaneaba, como les decía, Cristóbal Montoro. No me voy a soliviantar más, vamos a hacer una pequeña pausa para tomar respiro, viendo qué otros temas lleva ahora la portada de Libre Mercado. Beatriz García, jefa de Libre Mercado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, España dispara las compras de gas a Estados Unidos en plena amenaza arancelaria de Donald Trump y con la obsesión antinuclear de Sánchez. ¿Pero cómo es posible esto? Es que se nos junta todo, Luis Fernando. Se nos junta todo. Pero tenemos que tenemos que por lo menos que estar agradecidos de que este gobierno nos ha bajado los impuestos, dice ahora sí, pues la señora Montero. No nos hemos dado cuenta, no nos hemos enterado. Y te lo digo a ti, que eres la que más ha estado encima de este tema desde hace años. Vea, cuántas noticias, cuántos informes, cuántas tablas, cuántos letra pequeña dentro de Hacienda has tenido que leer, has tenido que analizar para darnos puntualmente siempre la información sobre las subidas sistemáticas de impuestos de este gobierno, para que ahora venga María Jesús Montero y nos diga que no, que ahí donde nosotros veíamos subidas de impuestos que nos lo imaginábamos, ya. Que en realidad no estábamos pagando más, sino menos. Ha cambiado el concepto, bueno, es un completo descaro y el festín recaudatorio de la ministra de Hacienda es que viene año a año superándose, récord tras récord. Mira, decías que Montero se parecía mucho a Montoro, me acuerdo que Montoro hacía previsiones de ingresos y se quedaba corto, previsiones para gastar más y cuadrar un poco así las cuentas. Montero no. Montero hace previsiones de ingresos y las supera. Es una cosa completamente demencial. Y sí, han subido mucho los impuestos, seguirán subiéndolos más en 2025 porque nunca antes han necesitado tanto dinero del contribuyente como ahora. Entonces están en una carrera por el expolio. Y mientras tanto, mientras María Jesús Montero está haciendo de las suyas, en el gobierno de Pedro Sánchez nos encontramos con una realidad a nivel energética, que es que cuando Trump ha emprendido esta ofensiva fiscal de aranceles contra los países que él considere que son enemigos comerciales, en España vemos el dato de compras de gas en enero y vemos que es que nunca, en todo el año, en un año y medio aproximadamente, España nunca había comprado tanto gas de Estados Unidos. Ese gas licuado, ese gas que le dio el sorpaso en el año 2022 a Argelia por el conflicto Argelia-Marruecos-Sánchez, Sáhara, todos lo recordarán,
y que ahora estamos dependiendo mucho más de esta energía, aunque sí que es verdad que Argelia en 2024 fue nuestro principal suministrador, el segundo fue Rusia, el país de Putin. Nosotros le premiamos el bombardeo a Ucrania, España se lo premia comprándole más gas y financiándole la invasión. Y el tercero del año 2024 fue Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en enero? Que Trump emprende la guerra arancelaria y nosotros le hemos comprado más gas que en el último año y medio, algo que si le unimos a esta obsesión de Pedro Sánchez por cerrar las nucleares, año 2027 con Almaraz empezará, pues se nos queda un abastecimiento otra vez bastante crítico. ¿Cómo vas a...? Tienes que suplir la energía nuclear de alguna forma. Gas, que ya sabes de quién tienes que depender, Argelia, Rusia, Estados Unidos, o las renovables, que no siempre hace sol, no siempre hace viento y no siempre llueve. Entonces, este es el panorama energético con el que empezamos el año. Tremendo. Y unido a esto, que decías tú, y muy bien dicho, que si realmente empiezan a cerrar las nucleares y en 2027 quieren cerrar Almaraz, verán ustedes una consecuencia que no les está diciendo este gobierno, que a todas luces y muy probablemente el precio que ustedes están pagando por la energía eléctrica y que ya está disparadísimo, se disparará todavía más. Efectivamente, sí, el bolsillo de los usuarios lo va a notar, evidentemente. Y bueno, más cositas, el libre Otra mercado cosita, sí, a nivel pluriempleo. laboral, pluriempleo, que estamos en, bueno, no es máximos históricos, el máximo se cerró en el año 2024, pero estamos que hay más de 100.000 personas pluriempleadas que cuando Sánchez empezó a gobernar, por desgracia para todos, y sí que es verdad que era bastante significativo Miguel Puga, cómo se acuerda de que cuando estaba el PP y había, bueno, pues unos 300.000 pluriempleados, ahora estamos en más de 500.000 pluriempleados, gente que necesita 2 trabajos para llegar a fin de mes. Pues cuando había 300.000, Pedro Sánchez criticaba al PP, decía que es que había empleos precarios, que había millones de trabajadores pobres y demás. Eso lo decía cuando había pues muchos menos, o sea, ya te digo, casi 200.000 pluriempleados menos que los que hay ahora. O sea, eso a Sánchez le parecía un drama y ahora cuando tiene 200.000 más, le parece que estamos creando empleo de calidad. O sea, es que este relato que nos están vendiendo día a día con la economía, la verdad que es que ya no sabes por dónde cogerlo, es un escándalo. La precarización del mercado de trabajo en España es una realidad tan plasmosa que llama la atención que sigan negándola de manera sistemática. Pues sí. Beatriz, ¿qué nos preparas para mañana? Bueno, que estamos pues muy pendientes. Vamos a hablar de Barcelona, del ayuntamiento también tiene un afán intervencionista tremendo y está multando y amenazando a los hosteleros con multas muy altas sobre las estufas de gas porque contaminan. Entonces, nada, quieren que la gente se hiele de frío y los hosteleros, pues, otra piedra más en su zapato. No se preocupen, hosteleros catalanes, que llegará el día en el que le digan que en realidad lo que le están haciendo a ustedes es ayudándoles por cobrarles ese tipo de multas. Favor. Es el mundo al revés. Beatriz García, muchas gracias. Gracias. Bueno, y antes de entrar en el tema del día, déjenme que les recuerde que todos ustedes pueden tener la oportunidad de invertir en el negocio inmobiliario y hacerlo desde 250 euros, optar a rentabilidades de entre el 10 y el 13% en un año, año y medio, como mucho 2 años, con una plataforma de inversión que se llama Cibislend. La pueden encontrar en www.cibislend con V y terminado en D.com y ahí pueden tener toda la información de cómo funciona esta manera de invertir en el negocio inmobiliario. Pueden ustedes invertir en desarrollo de promociones residenciales que necesitan financiación y ahí es donde entran ustedes. Gracias a Cibislend pueden ayudar a financiar estos proyectos. Es una inversión en base de deuda, como la renta fija, pero con unas rentabilidades muy muy interesantes y amparadas bajo la garantía hipotecaria. Desde luego, una alternativa que puede resultar muy interesante para todos ustedes. Entren en www.cibislend.com y ahí podrán encontrar toda la información acerca de esta modalidad basada en esto del crowdlending. Y ahora sí, nos vamos directos a el tema del día. Y
Nos vamos al tema del día y lo hacemos con una primera parada en los servicios informativos de Radio, porque allí nuestra compañera Leticia Vaquero ha estado muy pendiente de la sesión de control de hoy, y además Leticia Vaquero fue quien nos contó ayer en Libertad Digital, en Libre Mercado, ese récord absoluto del Gobierno en gasto público de asesores a dedo dentro del Palacio de la Moncloa. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. La sesión de control al Gobierno ha comenzado hoy con alusiones a la asfixia fiscal a la que el Gobierno somete a los españoles. Demasiadas subidas de impuestos, hasta 97, le ha recordado tanto Juan Bravo, del Partido Popular, como José María Figaredo, de Vox, a la ministra de Hacienda, allí presente, quien, ante las acusaciones, ha dicho que es mentira que se le esté subiendo los impuestos a las clases medias y bajas. Los escuchamos a los tres. O usted, que calificó a los del salario mínimo interprofesional como clase media, ahora los considera clase rica y por eso les cobra el 50%. ¿Le ha contado usted a los españoles que usted ha recaudado 140.000 millones de euros más en el año 2024 cuando llegaron en el año 2018? ¿Que ha subido 97 veces los impuestos? Han llevado a cabo más de 90 subidas de impuestos. Las últimas son especialmente escandalosas. Han subido las cotizaciones a la seguridad a los autónomos. Han subido ustedes el IRPF a las rentas más bajas. Han subido ustedes el IVA a los alimentos básicos. Este Gobierno ha bajado los impuestos de la clase media y trabajadora. ¿Me puede usted decir en qué votación de este hemiciclo este Gobierno ha subido el IRPF para las rentas media y trabajadoras? El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, le ha reprochado al Ejecutivo el desproporcionado gasto público en tonterías, ha dicho, donde ha recordado la cantidad de dinero que enviamos a Marruecos para ambulancias, desaladoras y trenes. En este sentido, y bajo la premisa de que parece que solo hay dinero para lo que se quiere, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto algunos datos encima de la mesa. Tiene usted 400 asesores más, altos cargos y asesores, que el último gobierno de Rajoy. En Moncloa, 525 asesores. Y no hay dinero para el tren de Extremadura, pero sí 750 millones para comprar trenes en Marruecos. Recordemos que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública acaba de publicar la información relativa al gasto en asesores y altos cargos a dedo por parte del Gobierno central, el cual ha cerrado 2024 con un nuevo récord de este tipo de personal, 799. Son 42 más que el año anterior, 128 más que con el último gobierno de Mariano Rajoy, y el gasto en nóminas asciende a más de 160 millones de euros. Esta jugosa plantilla, que forma parte de la Administración central, lejos de reducirse, aumenta cada año, algo que se ve especialmente desde 2020, año de la pandemia. No ayuda el hecho de que haya 22 ministerios con sus correspondientes secretarías de Estado, pero tampoco la creatividad para inventarse departamentos. Solamente en Moncloa hay 28, de Cultura, de Atención al Ciudadano, incluso del G20, pero también existe la Oficina General de la Bicicleta o los asesores científicos en cada ministerio que anunció Pedro Sánchez en junio de 2024. Bueno, pues ya saben ustedes, mire, yo no lo sabía. Rubén Folguera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? No sabía que teníamos una oficina general de la bicicleta. Yo tampoco. Oye, pero allí reparan bicis. Debe ser, o fomentan que la gente vaya al Tour de Francia o algo, ¿no? No sé. Bueno, no sé, habrá que enterarse. Sí. Muchas gracias, Leticia, por esa fantástica crónica. Y vamos a meternos en harina, porque la sesión de control de hoy ha dado mucho de sí, Rubén. Sí. Y, bueno, pues nos han tratado de colar mentiras y gordas, descolémoslas. Sí, porque hoy ha salido María Jesús Montero en tromba a una y otra vez insistir en que el Gobierno ha bajado los impuestos, que no los ha subido a la clase media ni trabajadora, y que de hecho ha cifrado en 30.000 millones de euros esa bajada de impuestos. Pero 30.000 millones ¿de dónde? ¿De qué? Pues no lo ha aclarado, simplemente se ha limitado a decirlo, a repetir ese mantra y a tratar de colarnos esa trola. Vamos, si quieres, a escuchar todas las veces que María Jesús Montero se ha pronunciado en este sentido. Este Gobierno no ha subido los impuestos, los ha bajado. El Gobierno de España ha bajado impuestos por 30.000 millones de euros. Ustedes subieron los impuestos en 74.000 millones de euros. Nosotros no hemos subido los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora. Este Gobierno ha bajado los impuestos de la clase media y trabajadora. ¿Me puede usted decir en qué votación de este hemiciclo este Gobierno ha subido el IRPF para las rentas media y trabajadoras? Diga en dónde está en el libro de sesiones. Bueno, lo que sabemos es que para este año 2025 lo que el Gobierno aprobó precisamente fueron subidas de impuestos para la clase media y trabajadora. Porque díganos si no, señora Montero,
¿quién es el principal afectado de que suba el IVA de los alimentos básicos? O de que suba el IVA de la electricidad, o de que suba el IVA del aceite, por ejemplo, ¿no? Claro, esto no lo ha aclarado y sin embargo ha tenido que ser el diputado del Partido Popular, Juan Bravo, el que salga pues a un poco pues sacar los colores a la ministra. Este gobierno no va a subir los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora. De usted, dos opciones: o es mentira, o usted, que calificó a los del salario mínimo interprofesional como clase media, ahora los considera clase rica y por eso les cobra el 50%. ¿Le ha contado a usted a los españoles que usted ha recaudado 140.000 millones de euros más en el año 2024 cuando llegaron, en el año 2018, que ha subido 97 veces los impuestos? Efectivamente, como destaca el Instituto Juan de Mariana, en 2019 se adoptaron 11 medidas recaudatorias adicionales, seguidas de 12 en 2020, de otras 20 en 2021, de 10 en 2022, 17 en el 23 y 11 en el 24. Y además... Esas medidas, adoptadas medidas, son subidas de impuestos. Efectivamente. Y además, cabe destacar, ¿no?, que bajo el mandato de Sánchez no se han ajustado los impuestos para tener en cuenta la inflación. Es decir, que el gobierno, en términos reales, sí ha subido el IRPF, a pesar de que no lo haya querido admitir María Jesús Montero, a los trabajadores, porque no ha adaptado los tramos de cotización a la inflación. Y lo que ha encubierto de este modo es una subida de impuestos en este concepto de 27.100 millones según el Juan de Mariana. Y en total, desde entre 2019 y 2023, se calcula que el impacto recaudatorio ha sido de 42.000 millones de euros, unos 2.200 euros por familia. Y a este respecto, Juan Bravo ha continuado también con las subidas de impuestos que se han aprobado para este año. ¿Saben que cobra 16.500 de salario mínimo anual le van a quedar 15.500 porque va a pagar 1.000 euros de cotizaciones sociales? Impuestos. ¿Saben cuando vaya al supermercado pagará el IVA de los alimentos más alto porque usted decidió no prorrogar la rebaja? Impuestos. ¿Saben que cuando pague el recibo de la luz, el del salario mínimo, pagará 3 impuestos? El de la producción, el de energía y el del IVA. Impuestos. Escudo social. El escudo social es para usted. Y asimismo, lo que ha tratado también de explicar y de denunciar, por supuesto, es que el gobierno está precarizando y también haciendo más dependiente a la sociedad del propio Ejecutivo, porque ha relatado ciertos datos referentes a el número de personas y el número o la cantidad de dinero, mejor dicho, que se gasta en pagas y en el ingreso mínimo vital. El trabajador paga más, el empresario paga más y usted recauda más. Ustedes están creando una sociedad de dependientes y de precariedad. 2 millones de personas dependen del ingreso mínimo vital. 2,4 millones de personas cobran el salario mínimo y 3,3 millones de personas están en situación de desempleo. 7 años de gestión, más de 7 millones de personas en situación de precariedad y dependencia. De hecho, Miguel Puga publicó en Libertad Digital que entre ingreso mínimo vital y también la renta mínima de inserción podríamos estar hablando de unos 2,5 millones de personas que a día de hoy dependen de una paga social del Estado para poder vivir. Este es el resultado de la política económica de Sánchez. Y en ese sentido también Beatriz García, en Libre Mercado, el día 7 de enero, publicaba que la nómina del ingreso mínimo vital ha llegado ya en diciembre de 2024 a los 670.729 hogares en los que viven unas 2.000 personas, 2 millones de personas, que es lo que destacaba Juan Bravo, donde más de 1,2 millones de todos ellos son niños, niñas y adolescentes. Y es que el último dato que publicaba el INE la semana pasada y del cual Sánchez no se ha hecho eco para nada, es que la tasa de riesgo de pobreza infantil roza el 35% y es la más alta de los últimos años, la más alta de toda su legislatura, y es algo de lo que, ya digo, no han hablado para nada. Bueno, ha hablado el señor Sánchez y lo ha hecho para presumir de que en realidad estaba reduciendo el número de personas en situación de vulnerabilidad o de pobreza extrema, cuando lo que está haciendo realmente es incrementando, porque como decíamos antes con Beatriz García, uno de los efectos que ha tenido el paso de este gobierno ha sido el de precarizar de una manera extraordinaria el mercado de trabajo, y el dato del pluriempleo que daba Beatriz lo atestiguaba. Pero además, Bea, una de las cosas que ha hecho sistemáticamente, y lo decíamos antes, ha sido contarnos exactamente cómo se han gastado nuestro dinero. Sí, y también... Perdón, ¿cuánto nos han metido la mano en el bolsillo? Efectivamente.
Porque lo que este gobierno lo que está empeñado es en derrochar y despilfarrar el dinero que pues le quitan a la gente. Ha habido un momento muy interesante cuando María Jesús Montero le espetaba a Figaredo, al diputado de Vox, que si creía que los impuestos son un robo. Pues por supuesto que sí, claro. Y más empleados de la forma en lo que lo emplea este gobierno. Ya en 2022 el Instituto de Estudios Económicos avisaba de que en España el derroche se podía contabilizar en unos 60.000 millones de euros de gasto público y que de hecho pues este instituto, que está de algún modo vinculado a la OCDE, destacaba es que España podría reducir el gasto un 14% y seguir prestando los mismos servicios. Es decir, que para nada la realidad se adecua con el discurso del Ejecutivo de que pues estamos en la gran era del neoliberalismo y que aquí vienen a recortar derechos. Y de hecho, si uno repasa las partidas de gasto principales de los presupuestos de 2023, que son los que se van a prorrogar o se han prorrogado automáticamente durante este año, al menos por el momento, tenemos que hay partidas pues bien nutridas y que pues van a parar a fines, bueno, que quizás sean... Podríamos decir que a lo mejor no tendría que estar el Estado en eso. Por supuesto. No es sanidad, educación, pensiones, justicia y policía, ¿no? Efectivamente, hay un apartado, por ejemplo, que se llama infraestructuras y ecosistemas resilientes y pues del cual está dotado con 12.000 millones de euros, un poco más. También acceso a la vivienda y fomento de la edificación, pues 3.500 millones de euros a parar allí. Y gestión y administración del trabajo y la economía social, pues 193 millones de euros, por ejemplo. Bueno, estos son solo algunas partidas que nos demuestran en qué se va el dinero. También tenemos muchos estudios y estimaciones que hablan de esos 60.000 millones de euros que podríamos ahorrar solo eliminando las duplicidades que suponen las comunidades autónomas respecto a el gobierno central, cosas que están duplicadas y que nos cuestan a todos los españoles nada más y nada menos que 60.000 millones de euros. Pero creo que tenemos algún ejemplo más de despilfarro. Sí, bueno, aparte de lo que ya comentaba antes Leticia Vaquero, por ejemplo, con el Instituto de la Vivienda, tenemos que Sánchez y esto es una noticia que publicabas tú el pasado mes de agosto, ha disparado el gasto político. Tanto es así que bate el récord de asesores con más de 1.620, lo que supone una inversión de 72 millones de euros, que es casi el doble de lo que gastó Rajoy. Y además, en nóminas y altos cargos, pues alcanza los 82 millones, que son 10 más de los que tenía o que gastaba Mariano Rajoy en su momento. Solo él. Solo él. Solo él. Si lo ampliamos a todo el gobierno, nos vamos a esos 160 millones de los que nos hablaba Leticia Vaquero. Bueno, pues tenemos en este caso planteada la situación. Hoy María Jesús Montero nos ha querido vender la idea de que en España en realidad lo que han estado haciendo de manera sistemática, porque son muy buenos, es bajarnos los impuestos. A ver cómo se compadece eso con criticar a Ayuso por bajar los impuestos y acusarla de hacer dumping fiscal. Por esa misma regla de tres se estaría acusando a sí misma de hacer dumping fiscal porque dice que nos ha bajado sistemáticamente los impuestos a los españoles. Diego Sánchez de la Cruz, ¿cómo estás, compañero? Pues no estoy en la Rambla de Barcelona, pero bien podría estarlo, porque ese tipo de comentarios es propio de los trileros que te encuentras en la ciudad condal. ¿A qué viene decir que tú bajas los impuestos fijándote solamente en esas medidas de alivio, todas ellas temporales y parciales, que sí que han aprobado, cuando por otro lado y en el otro cubilete han introducido por cada una rebaja de impuestos temporal y parcial 3 euros de subidas de impuestos permanentes y continuadas? Es kafkiano lo de la ministra Montero. ¿Y de qué manera se puede llegar a confundir a la opinión pública? Porque esto se entiende muy fácilmente, querido Luiser, con un cálculo, una comparativa de cuánto dinero suponen esos 20.000 millones y cuánto dinero suponen las subidas de impuestos y la no deflactación. Y como digo, como el saldo es abrumadoramente negativo para el contribuyente, esto quiere decir que de cada 3 euros que consiguen subidas de impuestos, solo alivian en uno la presión fiscal del contribuyente, el resto se lo queda, como siempre, una Hacienda cada vez más voraz en su afán recaudatorio. Esto no tiene ningún sentido, ninguna base, ningún fundamento y equivale a jugar, por eso te decía, al juego del trilero, ¿no? De que nos fijemos en un cubilete mientras en el otro tenemos una sorpresa muy desagradable. Y ya te digo yo que ningún contribuyente en España está feliz de que le bajen 1 euro los impuestos por aquí si se lo están subiendo en 3 euros por allá.
Diego, te hemos llamado porque tú eres el director de estudios del Instituto Juan de Mariana y precisamente habéis publicado recientemente un estudio en el que se analiza pormenorizadamente, casi hasta el céntimo, de qué manera nos han metido la mano en el bolsillo durante todos estos años este gobierno. Tanto que al antecesor de Montero, en campeón en subirnos los impuestos, que había sido Cristóbal Montoro, bueno, pues le ha hecho pequeño, ¿no? Bueno, como he dicho alguna vez, más en serio que en broma, aunque no deja de tener su gracia, entre Montero y Montoro me temo que solo hay una letra de diferencia. Por lo demás, la política fiscal ha sido tremendamente expansiva bajo gobierno de uno y de otra. Y el efecto, en términos prácticos, es demoledor si tenemos en cuenta, pues evidentemente, como bien estabais comentando, que además buena parte de estas subidas de impuestos se han ido a apuntalar gasto, ¿no? Me cambio un momento, si me permites, mi sombrero, ¿no? O mi rol como director de estudios del Instituto Juan de Mariana, y como al fin y al cabo trabajo también como coordinador de estudios internacionales y asociado al Instituto de Estudios Económicos, pues a través del IES hemos publicado a lo largo de los años un indicador de eficiencia en el gasto público, sí, al que habéis aludido, y que efectivamente pues pone en manifiesto que España gasta 60.000 millones de euros más de lo que debería gastar para proveer los mismos servicios que está prestando. Obviamente España tiene un Estado que presta muchos más servicios y que acumula mucho más gasto del que debería, porque evidentemente, como se ha producido un refuerzo continuo del tamaño de las administraciones públicas, la capacidad del sector público se ha desbordado y con ello la factura que soporta el contribuyente. Entonces ya mantener el statu quo pero hacerlo más eficiente ya es decir mucho, pero al menos eso nos sirve para cuantificar en qué medida pues esos 60.000 millones de euros son una pesadísima losa que el sector privado está teniendo que levantar día sí día también en forma de nuevos impuestos y cotizaciones. Y si volvemos un momento, y como decías, al rol que juego en el Instituto Juan de Mariana como coordinador de estudios, pues los trabajos que hemos publicado a través de dicha institución liberal lo que ponen de manifiesto es que estamos viviendo el peor de los escenarios posibles. Un gobierno que esparce toda la propaganda posible intentando defender que está bajando los impuestos, y una realidad tan tozuda que nos demuestra que efectivamente por cada euro de rebajas puntuales y parciales, como por ejemplo pues lo que se hizo con el diésel al principio de la guerra de Ucrania por el encarecimiento de precios, o algunas rebajas puntuales en el IVA de algunos alimentos, a cada un euro dedicado a esto se han subido en 3 euros los impuestos de forma permanente. Entonces yo creo que los contribuyentes lo saben, que este tipo de retórica tiene cada vez menos alcance y menos recorrido, pero no deja de ser trágico que España, siendo uno de los 3 países de la Unión Europea donde más ha aumentado la presión fiscal en los últimos años, de hecho en Europa no ha aumentado la presión fiscal desde 2019, se ha mantenido plana, mientras que en España ha aumentado en decenas de miles de millones, en un orden de en torno a unos 40.000 millones si lo medimos en peso de presión fiscal, 3 puntos de presión fiscal, y mientras ha ocurrido todo esto, el gobierno, pues en un giro orwelliano de los acontecimientos, ahora dice haber hecho todo lo contrario. Lamentablemente, y al mismo tiempo, por fortuna, los contribuyentes de tontos no tienen ni un pelo, y saben de sobra que están pagando cada vez más impuestos y más cotizaciones, pero evidentemente la realidad en la que estamos instalados hace que, a pesar de esa abrumadora caza al contribuyente, de esa asfixia fiscal, también regulatoria, como denunciamos también recientemente en otro informe del Instituto Juan de Mariana, está aplastando al sector privado de una manera que evidentemente nos lastra como un país que ahora mismo se sitúa pues a la cola en términos de inversión, de financiación a pymes y de crecimiento sano, porque el único crecimiento que hay en España son fondos europeos y despilfarro estatal. Diego, una de las cosas que ha querido remarcar la señora Montero, además se ha adornado dentro de la sesión parlamentaria, ha sido cuando le reprochaba al Partido Popular que les estuvieran acusando de subir los impuestos, cuando en esta Cámara decía el gobierno nunca ha aprobado una subida del IRPF. Claro, que te digan esto después de no deflactar la tarifa del IRPF con la inflación que hemos sufrido, no sé, es como una broma pesada. Vamos a tratar de explicar cómo impacta esta no deflactación de la tarifa del IRPF, Diego. Bueno, en primer lugar, el IRPF ha subido a través de la supresión de distintas deducciones y especialmente a raíz de la subida de tramos, por un lado,
y también de la fiscalidad de las rentas del ahorro, ¿de acuerdo? Entonces no es cierto lo que está diciendo Montero, al revés, es tremendamente falso. Pero además, como bien dices, está la cuestión de la no deflactación. Podríamos dejarla a un lado. O sea, lo que ha dicho la ministra es falso y punto. No hay que entrar en explicar la deflactación. Han subido los tramos del IRPF, han caído las deducciones del IRPF y ha crecido el IRPF del ahorro, que por cierto grava el ahorro de una de las maneras más onerosas de toda Europa y la OCDE. O sea, que somos un infierno fiscal para las rentas y también para el ahorro. Pero como bien estás diciendo, si es que por añadidura nos fijamos en lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido con la no deflactación del IRPF, nos encontramos con que cada uno de los tramos del impuesto está sujeto a una serie de valores nominales que si no se actualizan evidentemente van sufriendo el efecto de la inflación. Al gobierno le encanta hablar de subir las pensiones con la inflación o algunas partidas de gasto con la inflación. La parte clientelar está claro que la maneja muy bien. Pero claro, luego lo que es respetar los derechos de los contribuyentes y no someterlos a esa presión fiscal encubierta, que es la que se deriva de no actualizar, no indexar los tramos del IRPF a la evolución del IPC, pues obviamente eso tiene un nombre, se llama progresividad en frío, se llama bracket creep en inglés, y es efectivamente ese rol de la inflación, no ya solo como un impuesto en la sombra en general, que merma nuestro poder adquisitivo, sino en particular también como un impuesto que va haciendo que paguemos tipos más altos. ¿Y a cuándo asciende este efecto? Pues te voy a adelantar que normalmente daremos datos un poquito más finales, ¿no? Pero hemos hecho una serie de simulaciones en el Instituto Juan de Mariana en las que comprobamos cuál debería ser el tipo medio del IRPF de aquellos contribuyentes que pagan IRPF y encontramos que hay una diferencia de 8 puntos porcentuales entre las tarifas que se están pagando y las que se deberían pagar si se hubiesen actualizado todos los tramos de acuerdo con el IPC. Por ejemplo, si tú dices que tu mínimo exento son 100 euros, obviamente, bueno, es una cifra mayor, ¿no? Pero si decimos que son 100 euros y la inflación acumulada durante un periodo son 30 euros, pues entonces ese mínimo exento tendrá que ser revisado a 130 euros si no está subiendo el IRPF. Otro ejemplo, si decimos que el primer tramo se cobra hasta los 100 euros, hasta los 200 euros y que el segundo empieza a partir de los 200 euros y hasta los 300, si hay una inflación de 30 puntos, tú también tendrás que elevar en 30 puntos de poder adquisitivo ese segundo umbral. Es decir, todos los tramos del IRPF han subido y lo mismo sucede con las deducciones. Si tú me das 100, 200, 300 euros por hijo, por gasto en este u otro concepto, etcétera, y luego no actualizas la cifra en términos nominales, es decir, los euros que me puedo descontar ajustados a la evolución de los precios y de la inflación, también me está subiendo el impuesto. Entonces, esto equivale a que, por ejemplo, una tarifa del 20%, en realidad, hoy en la práctica es del 28%. ¿Por qué? Porque los umbrales con los que está calculada esa tarifa no se han actualizado de acuerdo con la evolución de los precios y el coste de la vida. Y al no incorporar el IPC, esto equivale a que cuando tú lees que un tramo está grabado, por ejemplo, al 21% en el ahorro, en realidad ese tramo tendría que ser, solo tendría que cobrarse al llevar a un nivel de renta mucho mayor. Y por lo tanto es una subida de 8 puntos porcentuales en la fiscalidad que soportan los contribuyentes. Si esto no es un zasca en toda regla a la señora Montero, que venga Dios y lo vea. Pero lo cierto y verdad es que clama al cielo que tengamos que aguantar sesiones como la de hoy en la que tratan por imbéciles, por idiotas a todos los españoles. Diego Sánchez de la Cruz, muchas gracias por tu precisión, como siempre, y por querer atender la llamada de Con Ánimo de Lucro. Encantado, para mí es un honor siempre estar en tu programa. Un abrazo muy fuerte, Diego. Y continuamos recogiendo opiniones y análisis a lo que ha pasado hoy en el Congreso y a esa situación que vivimos, ¿no? Un país, España, en el que nos han subido los impuestos de una manera, pues casi habría que decir inmisericordia durante todos estos años, que además lo están utilizando para gastarlo en asesores, en estómagos alimentados, en tener cada vez más gente viviendo del presupuesto público y que luego resulta que pretenden convencernos primero de que vivimos mucho mejor de lo que vivíamos, segundo, que todos podríamos comprarnos una casa y tercero, que además tenemos que estar agradecidos porque resulta que lo que está pasando es que nos bajan los impuestos. No quería dejar de hablar hoy con mi compañero y amigo Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, hemos visto todos los datos puntuales que nos ha ofrecido Diego Sánchez de la Cruz de cómo nos han subido los impuestos, pero yo no sé qué has
sentido tú o qué has pensado tú cuando has escuchado a María Jesús Montero? Y yo creo que podemos, Amalio, podemos escucharlo otra vez cuando ha dicho esto en el Congreso. Este gobierno no ha subido los impuestos, los ha bajado. Este salario en la época de gobierno del Partido Popular tributaba 839 euros. Ahora el 80% tributa 0. ¿Qué me dices? Bueno, solo hay que ver cuál ha sido la reacción del Congreso, ¿no? O sea, se han escuchado risas de forma clara y contundente. Es una broma de mal gusto. Lo cierto es que es una broma de mal gusto porque si algo está claro es que este gobierno ha subido los impuestos como nunca antes habían subido en este país. 93 subidas fiscales. Ni siquiera Montoro, ¿eh? No, ha superado a Montoro. En concreto, desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno, son 93 subidas fiscales las que se han aprobado desde el año 2018. En términos netos, descontando las pocas y temporales rebajas fiscales que aplicó el gobierno como consecuencia de la crisis energética, en total, entre el año 2019 y 2023, son más de 42.000 millones de euros en subidas fiscales, que se dice pronto, en términos netos, insisto, ya descontando esas rebajas fiscales. Estamos hablando de una subida de impuestos del entorno de los 2.200 euros por familia española, tan solo en esos 5 años. Por lo tanto, de rebajas fiscales absolutamente nada. Si a eso le sumamos encima los incrementos tributarios del año 2024 y 2025, estaremos cerca ya de los 60.000 millones de euros de subidas de impuestos. Hay que recordar además que si lo medimos por la presión fiscal, es decir, cuánto ha aumentado la recaudación en comparación con el PIB, se trata de casi 3 puntos más de Producto Interior Bruto en cuanto a subidas fiscales. La presión fiscal en este país ha aumentado casi 3 puntos del PIB en los últimos años. Esta es la tercera mayor subida de la presión fiscal de toda la Unión Europea, mientras que la media de la Unión Europea es inferior al 1%. En el caso de España, la presión fiscal ha aumentado 3 puntos, es decir, 3 veces más que en el conjunto de la Unión Europea, y esa es la realidad. Los españoles son perfectamente conscientes de que cada vez pagan más impuestos para, a cambio, recibir unos servicios públicos de peor calidad. Manuel, reflexionaba yo al principio del programa sobre, bueno, pues después de escuchar a Montero y después de ver el rifirrafe que había tenido con la oposición en el Congreso a cuenta de los impuestos, me llamaba la atención escuchar a María Jesús Montero presumir de bajar impuestos. Es que hoy en el Congreso María Jesús Montero ha presumido de que este gobierno baja los impuestos. Yo no sé si a ti, como a mí, te ha recordado el momento en el que empezó a acusar a la Comunidad de Madrid y a su presidenta Isabel Díaz Ayuso de practicar dumping fiscal por rebajar los impuestos. Sí, a ver, es que de este gobierno podemos esperar todo. Su estrategia es muy clara, es decir, es no solo negar la mayor, sino atacar negando la realidad. Entonces, lo estamos viendo con todos los casos de corrupción política. No se trata de casos de corrupción, no hay escándalo de ningún tipo, se trata todo de una persecución orquestada por una especie de conspiración judeo-masónica en la que se han puesto de acuerdo los partidos de la oposición y los jueces, junto con la prensa libre e independiente. Por lo tanto, no hay corrupción. Es un gobierno limpio. Lo hemos visto también con el caso de los ERE, donde el Tribunal Constitucional ha exculpado a los que fueron condenados en su día los altos cargos de la Junta de Andalucía por protagonizar el mayor escándalo de corrupción de la historia de España. Ahora dicen que desde el gobierno que son gente honrada, que todo formaba parte de una conspiración, una vez más, de la oposición y de la justicia. Bueno, pues estamos viendo exactamente lo mismo, solo que aplicado al ámbito de la economía. Este gobierno, que ha sido el que más ha subido los impuestos en los últimos años, nunca en la historia de este país han subido tanto y de forma tan brusca y de forma tan agresiva y confiscatoria los impuestos como con el gobierno de Pedro Sánchez. Pues la respuesta del gobierno es que no solo no se han subido, sino que incluso
se han bajado, lo cual, como digo, es totalmente mentira. Más de 90 subidas fiscales, 42.000 millones de euros en términos netos, 2.200 euros por hogar. Además, de forma muy sibilina, porque buena parte de esas subidas fiscales se oculta con la no deflactación de la tarifa del IRPF, que suma ya cerca de 27.000 millones de euros de subidas fiscales debido a la no actualización de las tarifas. Los precios suben, los sueldos suben, pero sin embargo la tarifa del IRPF no se actualiza en base a esa subida de precios, en base a la inflación, y por lo tanto pagamos cada vez más impuestos de forma soterrada, y se ve también en las cifras de recaudación. Si es que los propios datos oficiales así lo confirman. En el año 2018 el Estado español ingresaba cerca de 420.000 millones de euros, año 2018, cuando llega Pedro Sánchez al gobierno. A mediados de ese año es cuando Pedro Sánchez logra en esa moción de censura alzarse con la presidencia del gobierno. En el año 2023, último año cerrado, a la espera del último dato oficial, la recaudación por todos los impuestos e ingresos del Estado superaba los 550.000 millones de euros. Estamos hablando de más de 130.000 millones de euros adicionales de ingresos públicos. Por lo tanto, la recaudación no ha hecho otra cosa que aumentar, está en récord histórico, tanto a nivel de cotizaciones como a nivel de IRPF, como a nivel de IVA, pero ese récord recaudatorio es producto, por un lado, fruto de la inflación, fruto también del aumento del Producto Interior Bruto en términos nominales, pero también, muy especialmente, fruto de las subidas fiscales que ha puesto en marcha este gobierno. Y luego, para que se lo gasten, como estamos viendo, Manuel, pues en batir récords de asesores a dedo en Moncloa, o, como nos contaba antes Leticia Vaquero, en una oficina general de la bicicleta para el impulso de la bicicleta en España dentro de los ministerios. Claro, el problema es que ese dinero sale del bolsillo de todos los contribuyentes con subidas de impuestos que luego niegan. Sí, bueno, también lo estamos viendo. Este es el gobierno que más gasta en ministerios, en asesores, en observatorios y chiringuitos de todo tipo. Y luego estamos viendo cómo, a pesar de que la recaudación marca récord, pues los servicios públicos funcionan cada vez peor. Hay retrasos en los trenes, hay listas de espera cada vez más largas en sanidad, la calidad educativa brilla por su ausencia, el sistema público de pensiones hace aguas. Si quieres hacer cualquier tipo de trámite, pues espérate para pedir cita previa, luego vas a la oficina, te atienden tarde y mal. Ya no hablemos de la justicia, absolutamente colapsada. Como tengas la desgracia de tener algún tipo de pleito o cuestión judicial, pues prepárate, porque no va a haber vistas a corto plazo. Vas a tardar años en que se resuelva tu caso, con todo tipo de impedimentos, dinero, salud, etcétera. Y luego lo estamos viendo incluso en el ámbito de la seguridad, donde por desgracia los índices de criminalidad siguen aumentando. Cada vez hay un mayor ambiente, un mayor clima de inseguridad en las calles a nivel general, no solo en las grandes ciudades, sino ha aumentado el número de robos, número de hurtos, el número de violaciones. Por lo tanto, esta es la realidad que tenemos, es decir, un Estado absolutamente depredador, con impuestos confiscatorios, donde ganamos realmente. Me parecía que te habíamos perdido, Manuel, perdona. Sigue. Sí, no, que digo que un Estado absolutamente depredador, con impuestos confiscatorios, donde básicamente el Estado se queda con la mitad de lo que ganamos realmente, y sin embargo pues tenemos unos servicios públicos absolutamente mediocres. En fin, Manuel, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el día de hoy para analizar, pues esta tomadura de pelo que hemos vivido hoy en el Congreso, y yo creo que era necesario que apuntáramos aquí desde Con Ánimo de Lucro, con todos los datos y con toda la fotografía de cómo se vive realmente en España y cuál es nuestra realidad. Muchas gracias, Manuel.
Un abrazo, hasta luego. Quiero que vuelvan ustedes a escuchar la manera en la que María Jesús Montero nos ha tomado hoy el pelo en el Congreso. Este gobierno no ha subido los impuestos, los ha bajado. El gobierno de España ha bajado impuestos por 30.000 millones de euros. Ustedes subieron los impuestos en 74.000 millones de euros. Nosotros no hemos subido los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora. Este gobierno ha bajado los impuestos de la clase media y trabajadora. ¿Me puede usted decir en qué votación de este hemiciclo este gobierno ha subido el IRPF para las rentas media y trabajadoras? Diga en dónde está en el libro de sesiones. Bueno, pues entre otros en el minibús en el que usted quitó deducciones, también al IRPF. Pero solamente, señora Montero, y antes de irnos al boletín de la una, en 2019... 11 subidas de impuestos, en 2020 12 subidas de impuestos, en 2021 20 subidas de impuestos, en 2022 10 subidas de impuestos, en 2023 17 subidas de impuestos, en 2024 11 subidas de impuestos. Y mientras nos tomábamos las uvas el pasado 1 de enero, mientras nos tomábamos cada una de esas uvas, el gobierno nos subía un impuesto por uva. 12 subidas de impuestos en 2025, uno de los 3 países de la Unión Europea que más ha subido la presión fiscal a sus ciudadanos, cuando la media de la Unión Europea ha sido flat, ha sido de no subir la presión fiscal, en algunos países de bajarla. Esta es la realidad del país en el que vivimos, señora Montero, un país en el que usted está metiendo la mano en el bolsillo de todos nosotros hasta límites insospechados hasta la fecha. Es usted la ministra de Hacienda del Gobierno que más ha subido los impuestos a los ciudadanos, por mucho que usted mienta en el Congreso como lo ha hecho hoy, de una manera además tan con la cara dura. Me lo va a permitir usted, señora ministra, porque desde luego no se puede hacer de peor manera de como lo ha hecho usted, tomándonos a todos los españoles por imbéciles. Nos vamos a ir a los servicios informativos de radio, vamos a escuchar el boletín de la una y a la vuelta analizamos todo lo que está pasando en los mercados, que es también muy importante. 1:05 del mediodía, 12:05 en Canarias. Siguen ustedes en la sintonía de Radio Libre Mercado, escuchan Con Ánimo de Lucro. Venimos de los servicios informativos de radio, nos han contado todo lo que ha sucedido hasta ahora, menos lo que sucede en los mercados, que es lo que vamos a tratar ahora mismo. Y además hoy yo tengo que decir que muy satisfecho de que lo podamos hacer, además con nuestro analista de cabecera en persona, Gustavo Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre, encantado de estar contigo, ¿no? Bueno, uno de los mejores analistas de mercados que podemos tener en el día de hoy, además asesor financiero y profesor de la Universidad Francisco Marroquín, y además vienes un día en el que tenemos mucho bulle-bulle en los mercados. Tenemos el principal indicador de nuestro mercado, el IBEX 35, sufriendo, se está cayendo ahora mismo un 1%, hay recogida de beneficios en el IBEX 35 después de superar los 13.000 puntos, 13.008 después de estar en 13.120 esta mañana cuando abrían los mercados. Eso sí, continuamos con Indra, que es tercer día consecutivo que encabeza las ganancias, subiendo un 2,14%, Redella Corporación un 1,27% y Grifols un 0,72%. En el farolillo rojo, ArcelorMittal con un 2,88% abajo. Y a lo mejor, ahora nos lo dirá Gustavo, tiene mucho que ver los aranceles de los que está hablando Donald Trump, también IAG e Inditex cayendo más de un 2% cada una. Gustavo, una de las noticias informativas del día importantes en mercados hoy, al menos así lo recoge la prensa especializada, es de nuevo ya nombre y apellidos a los aranceles que dice Donald Trump que le va a poner a Europa. Sí, además es que los aranceles son necesarios, y digo que son necesarios desde el punto de vista del programa político de Donald Trump, porque el déficit en el que va a incurrir Donald Trump, si no me fallan las cuentas, es prácticamente 10 trillones o 10 billones europeos en los próximos 8 años, en 2 legislaturas. Entonces, por algún lado tienes que recaudar y claro, eso es... esos 10 trillones son porque tú estás reduciendo impuestos, pero esos impuestos que reduces los tienes que financiar con algo, ¿no? ¿Y cómo los vas a financiar? Pues probablemente con aranceles, aunque con aranceles no salen las cuentas, y el resto con inflación, ¿no? Por eso, luego hablamos si quieres, el oro sigue tirando, ¿no? Y se va a nuevos máximos históricos, que hoy sí creo que ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico, ¿no? Dicho esto, pues creo que los aranceles, desde el punto de vista económico liberal, son un error.
pero para la administración Trump son necesarios porque tienen que cuadrar los números, ¿no? Tienen que cuadrar los números, ha anunciado esos aranceles y, por supuesto, afecta a la cotización de los mercados, no solo al IBEX 35. Tenemos además, bueno, pues la otra parte a la que tenemos que prestar atención, no solo al IBEX, también a lo que sucede en Estados Unidos y esa política arancelaria de Donald Trump, que lo que está haciendo es moviendo el mercado, hace que aquellas compañías más expuestas a los productos a los que quiere imponer aranceles Donald Trump, como es el caso del acero, puesto que está hablando de automóviles, de aranceles a los automóviles o de las empresas que se dedican a los productos farmacéuticos, bueno, pues pueden tener algunos problemas más. Hablamos también de China. Nos habla Goldman Sachs que DeepSeek y la IA podrían impulsar a las bolsas chinas hasta un 20%. Esto hablamos además de un mercado que está pasándolo mal. China, recordemos que está anunciando constantemente paquetes de incentivos económicos porque continúa sumida en una crisis, pero que en cambio la bolsa parece que a través de esta ballena azul, que es la compañía de inteligencia artificial china que irrumpió hace unos días en el mercado y además lo hizo haciendo bastante pupa Nvidia, bueno, pues puede ayudar a impulsar al mercado asiático. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves desde tu perspectiva el avance de este gigante que, bueno, pues mucha gente ha confiado en que iba a ser el mercado del futuro? Pues yo lo veo que tiene todo el sentido lo que dices y lo que el mercado está diciendo, ¿no? Realmente China está metida en una gran deflación porque lo que se está haciendo es darle gelocatil a un enfermo que tiene otro tipo de problema, ¿no? Y entonces no están atacando el verdadero problema, que es la confianza, que el mercado confíe en el yuan, y eso no está pasando porque para eso tienes que desregularizar la economía, liberalizar más la economía y no intentar salir de ello con inflación como hizo Estados Unidos, porque Estados Unidos es una economía liberal, pero lo que ha hecho subir a Estados Unidos y marcar máximos históricos ha sido la inteligencia artificial y sobre todo la expectativa que se ha creado en torno a ella, ¿no? Entonces, si lo que ha hecho Estados Unidos al Standard & Poor's 500 es marcar máximos históricos de manera recurrente, ¿por qué no pensar que una tecnología que también marca competencia directa de Nvidia, como puede ser DeepSeek, aunque salvaguardando las necesarias distancias, puede hacer que efectivamente llegue capital allí a los mercados, sobre todo cuando llevamos caídas fortísimas en los últimos años, ¿no? Y lo que también hay que ver es en qué medida afectan los aranceles de Trump a China, que es uno de los focos, ¿no? Ya vemos lo que ha pasado aquí en España, ¿no? Tú lo has dicho antes, Luis, tenemos empresas como ArcelorMittal que tienen fuera producción de hierro, que caen en bolsa, pero luego tenemos empresas como Acerinox que se ven beneficiadas porque tienen fábricas dentro de Estados Unidos y por tanto el arancel no le afecta, ¿no? Así que obviamente eso es una partida que se está liberando ahora y vamos a ver cómo se colocan las piezas, ¿no? Vamos a estar muy pendientes aquí, desde luego lo vamos a ir contando día a día, semana a semana, pero resulta que una de las cosas que sí que está haciendo China, y no me dejarás mentir, es comprando casi como si no hubiera un mañana oro. Sí, bueno, China y la India y Estados Unidos se ha unido últimamente al carro también, ¿no? Y eso es están siendo los grandes catalizadores. Por distintas razones, ¿eh? Tenemos 5 minutos. Gustavo, vamos a tratar de explicar por qué está sucediendo este fenómeno y cómo está afectando esto a una tesis tan importante como la del oro. Bueno, es un fenómeno que yo diría de tormenta perfecta, ¿no? Como catalizador para el oro, todas las astros se han alineado y, claro, por eso tenemos semanas consecutivas que no para de subir. La realidad es que el mundo está comprando oro por razones distintas, ¿no? China está comprando oro porque necesita salir de esa gran deflación con confianza en el yuan sobre activos que no sean especulativos y expropiados, porque claro, China tenía un activo refugio que era el dólar, pero claro, a partir del 2022 ese activo deja de ser refugio en términos relativos porque Rusia ha sido expropiada, ¿no? En 300.000 millones de dólares, y con lo cual los chinos tienen que buscar un activo que pueda proteger contra esa incertidumbre que no habían tenido en cuenta. Vale, eso por un lado los chinos, ¿no? Pero luego tenemos por otro lado los americanos que están empezando a comprar oro y es una de las razones por las que está subiendo últimamente y estamos viendo que las bóvedas de Estados Unidos, JP Morgan, los grandes bancos están llenando otra vez las cámaras. Bueno, me parece que la última compra que hicieron fuerte fue el viernes, 160.000 onzas de oro, y esto está impulsando el precio y muchos dicen, bueno, ¿y por qué Estados Unidos está comprando oro?
para fortalecer el dólar, no, que va, Estados Unidos no necesita comprar oro para fortalecer el dólar, es que le da igual. De hecho, no saben ni las existencias que tienen Fornos, y ahora está el rollo de que lo quieren auditar, ¿no? Estados Unidos tiene que comprar oro por dos razones. Primero, porque tiene que posicionarse frente a China. China está comprando oro, Estados Unidos tiene que comprar más. Por eso querían crear también la reserva de Bitcoin, para que aliarse con un competidor vía comprando y poder controlar el precio del futuro. Y segundo, porque tienes el problema de que el dólar puede morir de éxito en tanto en cuanto, pues si se sigue apreciando contra el resto de divisas mundiales, podríamos tener una gran deflación a nivel mundial que en última instancia perjudicaría a Estados Unidos. Esto es lo que se conoce como teoría de milkshake, y es que el milkshake es como un batido que absorbe absolutamente todo, ¿no? El dólar sería como un agujero negro que absorbe todo, absolutamente todo, incluso el crecimiento, y no le deja continuar. Entonces, comprando oro, como el oro se considera una divisa, lo que haces es estar largo, apreciar el oro, pero depreciar el dólar contra el oro. Entonces, al depreciar el dólar, posibilitas que haya un dólar más débil a futuro, y eso hace que Estados Unidos pueda generar inflación cómodamente, ¿no? ¿Y por qué le conviene la inflación a Estados Unidos? Bueno, porque es el monopolista del dólar, ¿no? Entonces, generar inflación es malo cuando el deudor es tu propia economía o el propio ciudadano de tu país, pero muy bueno cuando el que te debe, le debes a otro. Claro, si tú te endeudas y te lo paga el resto del mundo, en términos reales, pues fantástico. Entonces los americanos saben perfectamente que su mejor arma es generar inflación. Aparte de que así generas inflación, compras bonos, rebajas los tipos de interés y pagas menos intereses por la deuda también. O sea, es decir, ganas por dos vías. En términos reales pagas menos y en términos de tipos de interés pagas menos también, ¿no? Correcto. Dicho lo cual, entiendo entonces que aunque hoy estemos viendo máximos históricos del oro, no vamos a ver una reversión a la media. No, yo creo que la tesis del oro se mantiene intacta. La pregunta que muchos me hacen ahora, Luis, es: ¿seguimos comprando oro? Y la pregunta que yo les devuelvo es: ¿y por qué ibas a venderlo, no? Y yo creo que ahora mismo no es el momento de vender oro, ni mucho menos. Llegará un momento en el que hay que vender oro, pero desde luego ahora no hay que bajarse de una tendencia que es clarísima a nivel mundial, ¿no? Correcto. ¿Qué otra oportunidad en un minuto estás encontrando en el mercado? Porque hoy estaba leyendo algunos reportajes que decían que algunas gestoras tradicionalmente expuestas en pasiva al mercado americano están virando al mercado europeo por encontrar algo más de oportunidad, al menos precios más bajos. Sí, de hecho Warren Buffett publicó el otro día su relación de cartera de activos y había vendido el Standard & Poor's 500, lo poco que tenía lo ha vendido porque claro, está carísimo, ¿no? Entonces, en Europa yo creo que hay muchísimas oportunidades en el sector industrial, valga la oportunidad, ¿no? Porque sabemos que Europa es un sector hiperregulado donde no hay que invertir, pero eso no significa que no haya empresas que estén muy baratas, y yo creo que todo el sector industrial parece que está barato en Europa. Y otra cosa, y seguimos por no salirnos mucho de la tesis del oro, las mineras de oro pues siguen cotizando una divergencia histórica con respecto al precio del metal, ¿no? Bueno, pues estaremos muy pendientes tanto del mercado del oro como de esas oportunidades en Europa. Gustavo Martínez, muchas gracias hoy en especial por poder disfrutar de tu análisis aquí en el estudio Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias a vosotros, Luis, un placer. Llegamos al miércoles, a la recta final del programa de hoy, y como cada semana lo hacemos de la mano de Antón Díez Tubet, que es el Country Manager de Trade Republic para España y Portugal. Antón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fer? Bueno, pues encantado de tenerte con un tema. Mira, yo sé que traías hoy otra cosa preparada, pero resulta que he tenido ya 2 o 3 consultas en mi entorno de amigos y familiares que se han encontrado casualmente pues con un capital que no contaban con él y quieren invertirlo. Entonces, ambos están a punto de comprarse, además es el mismo caso, un piso cada uno para ponerlo en rentabilidad. Y no saben, dudan, uno lo quiere comprar en nuda propiedad y le dan la propiedad completa dentro de 10 años. Recordemos, la nuda propiedad es comprar una vivienda en la que todavía están los actuales propietarios viviendo, se quedan con el usufructo de la vivienda, o bien hasta que mueran, o bien un tiempo determinado con un inversor. Por eso suelen ser operaciones que suelen hacer inversores, porque es verdad que la casa accedes a viviendas
a un precio mucho más barato que el valor de mercado que tiene en ese momento, pero claro, no puedes hacer uso de esa vivienda ni hacer absolutamente nada con ella hasta que no te cedan la propiedad total, una vez fallezcan los actuales propietarios o una vez estipule el contrato que hayas firmado. Bueno, pues como suele ser una buena oportunidad, pues hay quien me ha preguntado por eso y quien me ha preguntado directamente porque está mirando un piso en la playa para comprárselo y ponerlo en rentabilidad. Dicho esto, yo te voy a proponer como anticonsejo en el día de hoy, Antón, porque claro, yo que soy un poco puñeterito, cuando me han preguntado esto he dicho, oye, ¿y por qué no te planteas la posibilidad de hacer otra cosa con tu dinero que sea más líquido, que incurras en menos gasto y que tengas un riesgo que lo tengas mucho más controlado? Eso no existe. Bueno, sí, a lo mejor sí que existe. Al menos plantéatelo, al menos compara tu inversión o la inversión que estás pensando hacer con otra, es decir, no inviertas en lo primero que se te ocurra. Trata de abrir un poco más la mente porque a lo mejor vas a tener alternativas que a fin de cuentas vayan a ir mejor con los objetivos que tengas con ese dinero. O sea, no hay una respuesta correcta de decir si es una buena decisión o una mala, ninguna de las dos. Lo que hay que hacer es un análisis exhaustivo del valor presente y el valor futuro del dinero, ¿no? Que esto cualquier persona que haya trabajado en banca de inversión o en todos estos sectores de compraventa de activos es el pan de cada día, ¿no? El hacer un análisis traer a valor presente, sí, los flujos futuros, ¿no? O traer a futuro el valor del dinero presente, ¿no? Porque al final cuando compramos un activo en usufructo, obviamente pagas menos dinero, pero porque no puedes disponer o rentabilizar ese activo, entonces estás haciendo un descuento de flujos ahora, o sea, estás pagando un activo que dentro de un tiempo podrás tener la titularidad y podrás alquilar, pero tienes que traer a valor presente ese valor futuro del inmueble que a día de hoy no puedes disponer. Suena súper complejo, pero al final todo es hacer unos cálculos estimativos de cuánto te cuesta el activo que estás comprando ahora, cuál es la rentabilidad esperada por revalorización del inmueble, cuáles son los gastos esperados del inmueble, cuál es la renta futura que podrás recibir cuando lo puedas poner en valor o alquiler, y tratar de analizar si el rendimiento neto después de todos los gastos y después de toda la fiscalidad, etcétera, es beneficioso o no con el valor presente del dinero. Es decir, si tú dejas el dinero remunerado al tipo de interés del Banco Central Europeo durante el mismo periodo, ¿cuánto dinero vas a tener en el mismo periodo, ¿no? Y ahí comparas, ¿no? Pues mira, con el inmueble me sale una rentabilidad neta del 6% y con el dinero en la cuenta me sale una rentabilidad neta del 2%. Pues tienes un 4%. Ahí ya tendrás que compararlo con el riesgo que has asumido, porque al tener el dinero en la cuenta no has asumido ningún riesgo, entonces te tendrás que buscar un comparable de una inversión durante el mismo periodo. Entonces te puedes ir a una cartera de renta fija o una cartera de acciones de bolsas mundiales y ver cuál es la rentabilidad esperada a futuro, ¿no? Que te basas en la información histórica, igual que el valor del inmueble, pues tomas como referencia la revalorización histórica, ¿no? Pues para hacer tú unos cálculos y ahí ves si el riesgo de iliquidez, el riesgo de que los usuarios del inmueble permanezcan en el inmueble durante más tiempo del que inicialmente habías previsto, subida de impuestos, cualquier otro tema, todos esos riesgos asociados al inmobiliario. Riesgos regulatorios que estamos viendo hoy día en España. Exacto. Pues si te compensan esa rentabilidad o de haberte comprado un ETF siguiendo al MSCI World o al SP500 o un ETF con una carterita de bonos de corporativos, igual te hubiese dado la misma o más rentabilidad. Y ahí tú decides libremente. Pero vamos a... Creo que es importante eliminar el factor físico de lo que adquieres, ¿no? Porque al final parece que sí, estamos comprando una casa, algún día podemos entrar ahí, es un inmueble que está ahí, lo veo, lo puedo tocar, pero es que puedo entrar y puedo salir. Un fondo de inversión o un ETF lo puedes tocar también, ¿sabes? Tú eres titular de activos, ¿sabes? Tienes un activo regulado, igual que está regulado la propiedad de un inmueble, está regulada la propiedad
de una acción de un ETF. Y eso también es tu titularidad. Entonces, eliminando esa presencia física de uno versus el otro, poner en valor las dos inversiones, porque se pueden hacer muy malas inversiones inmobiliarias y en el corto plazo se pueden hacer muy malas inversiones en bolsa, pero a largo plazo, si tú diversificas en bolsa y compras la evolución económica de las grandes empresas, pues vas a obtener una rentabilidad esperada, ¿no? Igual, y la misma confianza tienes de obtener alguna rentabilidad también de un inmueble. Entonces, compáralo en una tabla de Excel, ¿sabes? O sea, que llévalo todo a números y ahí es cuando realmente puedes ver el valor real de cada cosa. ¿Tú crees que una comparativa que puede ser bastante homologable o utilizable para prácticamente cualquier cosa es mirarte, o sea, comparar la inversión que quieras hacer durante el tiempo que tenías pensado hacerla, compararla con esa misma inversión en el S&P 500 o en el MSCI World? ¿Te parecería una alternativa buena para casi todo? Hablo de público retail, ¿vale? No hablo de grandes capitales que buscan una banca privada para poder hacer sus cálculos, pero sí, pues capitales de andar por casa, pues eso, que de repente obtienes un bonus o tienes algo y te planteas una inversión de estas características. Oye, pues una comparación con eso, el piso que te vas a comprar, que lo ibas a poner en alquiler, hacerte el cálculo de rentabilidades y los gastos, que esto es muy importante, porque una inversión como una vivienda entraña muchísimos gastos que generalmente no metes en la ecuación, como pueden ser los seguros, la contratación de los servicios, el IBI, los impuestos asociados, la depreciación, la comunidad si es un piso, las derramas que pueda tener. O sea, quiero decir, al final, y es un mantenimiento que tampoco le metes las horas de mantenimiento que le tienes que hacer, pero también tienes que dedicar horas a buscar el inquilino, a cobrar el alquiler, a estar pendiente, a limpiarlo si lo tienes que, etcétera, etcétera, etcétera. Con una inversión, calcularte eso, un ETF al S&P 500, un ETF al MSCI World y decir, pues mira, ¿qué rentabilidad ha dado el mercado o ha dado el mundo en los últimos años? Un 7, un 8%, pues calcúlate si hubieras durante esos años al 7 o al 8% en compuesto y ver si te merece la pena asumir los riesgos y el trabajo y los gastos que entraña una inversión y los riesgos que entraña la otra. Yo creo que es una buena comparativa. No sé si se te ocurre alguna que sea quizá un poco más óptima, pero oye, al final, como de lo que se trata es de buscar rentabilidad a tu dinero, yo muchas veces animo a, oye, no te compliques, no asumas un trabajo, un riesgo mayor. Hombre, a ver, si te apasiona el mercado inmobiliario, llevas mirando pisos desde que naciste y te conoces el mercado inmobiliario mejor que nadie, pues dale, métete y oye, también es verdad que existen muchas guías de inversión inmobiliaria por ahí que puede estar muy bien, pero si tampoco digamos que es tu vocación, oye, pues si lo que buscas es rentabilidad, a lo mejor tienes alternativas mucho más interesantes. Sí, a ver, es que al final la comparativa de un dinero destinado a la inversión debe ser otras inversiones que podrías haber realizado, ¿no? Y al final, donde es más difícil de controlar es en el riesgo, ¿no? O sea, o la percepción de riesgo, porque igual para una persona que se compra un inmueble percibe que no tiene riesgo, porque no ve la fluctuación de precios del inmueble o el riesgo regulatorio, etcétera. Cuando tú inviertes en un ETF de un gran índice, sí que ves la variación inmediata del valor, ¿no? Entonces, es un poco subjetivo lo que es la percepción del riesgo. Para una persona que está habituada a invertir y entiende cómo funciona un ETF diversificado sobre un gran índice, pues obviamente su alternativa a ese dinero es invertir en la bolsa a largo plazo, ¿no? Y toda la rentabilidad que esté por encima de lo que te podía dar el inmobiliario, pues es un valor añadido que le has sacado a tu dinero. Pero bueno, si hay gente que percibe como más arriesgado la inversión en bolsa, tú te puedes comparar con un bono gubernamental español con un mismo vencimiento, ¿no? Dices, oye, si yo la casa estimo que la voy a recibir en 2035, pues a ver cuánto paga la renta fija del gobierno de España a 2035 y lo utilizas como un comparable súper conservador. Si tienes un perfil un poco más mixto de dices, oye, tampoco quiero 100% invertir en bolsa, pero tampoco creo que el dinero debería estar en deuda española,
puedes combinar los dos conceptos y decir cuál es la rentabilidad media esperada de combinar bolsa mundial con renta fija mundial. Y igual te sale una rentabilidad media contra la que te puedes comparar, ¿no? Pero sí que es importante eso, entender cuál es la alternativa a la inversión, ¿no? Y si estás obteniendo la máxima rentabilidad ajustada al riesgo, ¿no? O sea, para el mismo riesgo que has asumido, ¿cuál es la mejor rentabilidad que tienes delante de ti? Y no dejarse llevar por las emociones, al final. No dejarte llevar por las emociones y los impulsos y el capricho, porque ves una casa y madre mía qué bonita es, madre mía qué precio, esto me tengo que meter sea como sea. Bueno, en definitiva, herramientas que les hemos dejado encima de la mesa para tratar de optimizar sus inversiones cuando tengan que hacerlas y no dejarse llevar por esos impulsos de primeras. Oye, que a lo mejor hacen sus comparativas y sigue siendo la mejor de las opciones. Antón, DirectoBet, muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias como siempre por estar ahí. Les agradezco que estén con nosotros un día más y les invito a que sigan mañana a partir de las 12 aquí en Es Radio Libre Mercado, en Con Ánimo de Lucro. Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero.